Nuestra Hachi Pregunta, hoy con Olga Valdía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Olga, bienvenida. Hoy hablamos de la ley de transparencia y el intento que tienen los diputados en este momento de modificar y derogar la ley de transparencia actual. Varias organizaciones están preocupadas por esta discusión. ¿Los cambios fueron consultados amplia y democráticamente? ¿A quién se le consultó? Lo que contiene la ley en sí, lo que tiene este proyecto de ley, no fue consultado. La ciudadanía conoció el proyecto de ley cuando fue publicado en el website de la Asamblea, en el Legispan. Lo que hubo fue una consulta por correo electrónico entre enero-febrero del 20 al 31 de julio del 2020. Justo en pandemia. Los primeros 6 meses, efectivamente, por correo electrónico. Y en ese momento ellos pidieron opinión sobre cambios a la ley de transparencia y a la ley de ANTAI, porque realmente no se puede entender una cosa sin la otra. Y eso es algo importantísimo de mencionar. Haber presentado este proyecto de ley en solitario, sin un cambio paralelo que fortalezca ANTAI, la ley de ANTAI, y aclare algunos puntos específicos de la ley de protección de datos personales, no garantiza una mejora en la transparencia. De hecho, lo contrario. Por correo electrónico fue la consulta, pero no todos los panameños tienen correo electrónico. En ese momento, cuando nosotros pusimos mandamos nuestros aportes, hacíamos la advertencia clara de que hacerlo por correo electrónico era discriminatorio con las personas que no tenían acceso a Internet. Y esto fue justo antes de que realmente se revelara en el país la realidad que luego la educación virtual trajo a colación, la realidad de que una gran cantidad de panameños no tenía verdadero acceso estable a Internet, que la mayor parte de ese acceso es por teléfono, a través de teléfonos celulares, y eso no permite realmente hacer una extrapolación tan grande de decir que una consulta por correo electrónico sea suficiente. Pero y en plena pandemia, y en justamente, plena pandemia. ¿Y cuáles fueron los cambios más importantes que se les hicieron a la ley que están tratando de pasar ahora? Los cambios que trae el proyecto de ley trae múltiples, y es muy curioso porque en la parte, digamos, del derecho sustantivo, declarativo, de qué es la transparencia, cuáles son los principios que la rigen, allí la ley trae mucho de lo que se considera ahora el estándar más avanzado, en la parte, digamos, declarativa, pero en la parte de la ley, que es lo que se conoce como la sala de máquinas, es decir, el momento en que haya las vías para poder hacer valer ese derecho, ahí los cambios que se introducen debilitan la posibilidad del ciudadano de exigir la transparencia cuando el funcionario no se la quiere dar. Ok, ¿cuál es la sanción actual para un funcionario que se niega a dar información pública y cuál sería la sanción en caso de aprobarse esta ley? El régimen sancionatorio actual incluye cosas que van de la vía tanto de la ley de transparencia como de la propia ley de ANTAI, que también tiene régimen sancionatorio, y puede ir de la mitad del salario del funcionario hasta 2 salarios e inclusive la destitución. Pero el nuevo proyecto de ley elimina todo el régimen sancionatorio y deja nada más la mitad del salario del funcionario cuando se ha encontrado que está negando la ley por fuera de las causales de excepción y durante el tiempo que la niegue. Lo que pasa es que el camino hasta llegar ahí, en la nueva ley, es un camino tortuoso, la nueva ley trae un mecanismo burocrático adicional y le quita poder al contrapeso que hace el judicial a los otros poderes del Estado a través de la habeas data. O sea, en este momento la sanción mínima se va a convertir en la sanción máxima, claro, de la nueva ley. Claro. Y ya no sería entonces responsable directamente el funcionario. Entiendo No. que habría una especie de ejecutor. Sí, ese es el régimen burocrático que se forma. Actualmente el concepto de la ley es un ciudadano pidiendo información que es de naturaleza pública, porque la ley contiene también lo que se considera o lo que se conoce como información confidencial, que son los datos privados de la persona que están definidos en la ley. Te traje una edición de la ley que nosotros tenemos y repartimos. Y lo que se llaman las de acceso restringido, que tienen que ver con la seguridad nacional y otros puntos específicos
que tienen que ver con funcionamiento del Estado, ¿no? Hoy día es el ciudadano pidiendo información. Exacto, el ciudadano pidiendo información. Y la ley dice que el funcionario que tiene la información o la custodia es responsable de entregarla. Lo que hace la nueva ley es quitarle esa responsabilidad al funcionario. Ya no tiene una responsabilidad directa, sino que crea una capa o un mecanismo burocrático donde se va a crear en cada entidad, de la más alta a la más simple entidad local, un funcionario de transparencia, de cumplimiento, que es ahora quien lleva la responsabilidad de conseguir la información y entregarla. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al eliminar la responsabilidad del funcionario y eliminar el sistema sancionatorio, lo que vamos a hacer es ir degradando una cultura de transparencia gubernamental que ha demorado mucho tiempo poner en valor. Súmale a eso, Flor, que la propia Ley de Protección de Datos Personales tiene 2 artículos que habla de que prescribe o señala cuando la información de naturaleza pública para saber qué se ha hecho con los fondos está por encima de la protección de datos del individuo y está totalmente relacionada a que el funcionario, que es lo que dice la ley, a que el funcionario que entre sus deberes como servidor público esté entregar información para poder dar cuenta del uso de los recursos del Estado, tiene que entregarla. Ahora, si no hay un funcionario que tiene esa responsabilidad directa, la otra ley tampoco se va a aplicar. Y no es que la estén aplicando mucho tampoco, porque tenemos múltiples circunstancias donde hay una confusión entre qué es información de naturaleza pública y qué se considera datos personales a ser protegidos. Quizá el mejor ejemplo son los auxilios económicos. Todavía no tenemos información de eso. El mejor ejemplo. Y la justificación justamente es que es información de uso restringido, de datos personales. ¿Por qué? Ellos han avanzado un criterio que está en la declaración de toda la información como de acceso restringido y de confidencial, que es una declaración que hizo el director anterior, Meneses, y ahora ratificada en una nota que envía la actual directora a la Procuraduría de la Administración, donde ellos consideran que el nombre y el número de cédula del beneficiario es una información confidencial y sensitiva. Eso es contrario a lo que dice la propia ley y lo que tenemos múltiples fallos, al menos 3 fallos de la Corte Suprema a lo largo de los años que se empezó a aplicar la ley de transparencia, diciendo que el nombre y la identificación, ya sea de la persona jurídica o natural, es decir, cédula o RUC, de una persona que recibe fondos del Estado, ya sea por contratación o en planilla o como contratista del Estado, no es un dato privado, porque es la única manera de identificar individualmente a la persona que recibió fondos. Lo que le pedía el medio al IFARU para entender a quién se le habían entregado y cuánto, no incluye ninguna parte de la historia personal, individual, confidencial de la persona, pero el nombre y el número de cédula de la gente que recibe fondos del Estado no es un dato confidencial, ni privado, ni acceso restringido. Y en este tema juega un papel importante ANTAI, justamente, y de esto vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Olga Dovaldía. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Olga Dovaldía, directora de Transparencia Internacional Capítulo Panamá. Olga, hablábamos en el bloque anterior de ANTAI. Al menos ANTAI tiene claro qué es información pública y qué debe ser restringido, o es otro ente politizado más. Ese es un tema complejo. Primero porque efectivamente, actualmente, cuando se crea la entidad, era una entidad que tenía una dirección que duraba 7 años en el puesto y tenía los nombramientos cruzados. Eso garantizaba de una forma u otra, bajaba el nivel de politización, porque tenías un funcionario que no necesariamente iba a deber el puesto y estar en el equipo ejecutivo del presidente. Actualmente, quien dirige ANTAI entra y sale con el equipo político del presidente. Eso ya de salida hace que como institución política del Ejecutivo sea muy difícil pensar que va a tener la independencia necesaria para poder
ejercer realmente de forma cabal el nuevo rol que le da la nueva ley o el proyecto de ley, ojalá que se quede en proyecto y podamos cambiar cosas en ese proyecto, que la eleva a categoría de institución garante, con una función administrativa añadida, con un procedimiento añadido, al mismo tiempo que le quita a la Corte Suprema todo el sistema sancionatorio para poder hacer que un funcionario cumpla cuando la Corte encuentre o el órgano judicial encuentre que el funcionario ha negado información por fuera de las causales que tiene la ley. En el proyecto actual se incluyen 10 entidades cuyos procesos deben ser reservados hasta ser resueltos. En el nuevo proyecto se incluye a todas las entidades. Sí, es muy grave. Ese es uno de los retrocesos más importantes. Actualmente se entiende, o la ley incluye, los procesos que se conocen como investigativos y, lógicamente, van a llevar una reserva en parte porque el debido proceso requiere una serie de condiciones para poder cumplirlo. Obviamente, todos los procesos dentro de la Administración de Justicia, algunos dentro del Consejo de Seguridad, investigaciones de las que adelanta, por ejemplo, las autoridades que son, por ejemplo, valores o bancos, cuando están en un proceso de estos. Son 10, están en la ley. El nuevo proyecto incluye todos los procesos de cualquier naturaleza, administrativos, civiles, de investigación, que involucren entes del Estado. Cualquier entidad. A cualquier entidad, a cualquier nivel, y elimina de la cláusula del artículo que una vez haya una sentencia o un fallo o una resolución sea publicado. O sea que ni siquiera nos enteraríamos, ni siquiera cuando es resuelto. Mira, es un concepto muy curioso porque, por ejemplo, en el tema anterior, en el tema del nombre y la cédula, si el criterio que adelanta IFARU es que el nombre de la persona y la cédula es un dato sensitivo, no tendríamos las planillas. Y ya te digo, tenemos 3 fallos de la Corte anterior diciendo el nombre y el número de cédula no es un dato privado cuando la persona está recibiendo fondos públicos. En este caso, en el caso de los procesos, al eliminar esa parte de la cláusula, quiere decir que no pudiéramos saber qué pasa con los expedientes judiciales, que deben ser públicos una vez han sido fallados. Eso entra a ser, por ejemplo, parte de todo el cuerpo jurídico del país. Si bien, por supuesto, no somos el derecho consuetudinario en la cual los fallos crean ley, sí crean precedente. ¿Y cómo vamos a poder entender cómo se aplica la ley y cómo se entiende si todos los procesos entonces pasan, no van a tener el momento de ser publicados? Sí. ¿Por qué pudiera interesarles a los diputados y al Ejecutivo de mano de Antay pasar este proyecto en plena campaña electoral? Eso me elude. A mí me elude realmente una razón suficientemente fuerte para poder entender por qué en este momento de tantos intereses políticos y económicos, los abiertos, los conocidos son los que rodean a los candidatos que quieren acceder a los puestos más altos del Estado o a los partidos, y entre los diputados aquellos que vayan a correr para la reelección, pero hay una gran cantidad de intereses en este país que no son abiertos, que están asociados a las elecciones también. Estamos en un momento en el cual durante la administración Cortizo-Carrizo hemos tenido retrocesos formales en la transparencia, en el acceso a la información pública, en la rendición de cuentas y en las auditorías. ¿Cuáles han sido los principales retrocesos? Las actas de gabinete, las recuerdo claramente, también lo del IFARU. ¿Qué otros casos? Bueno, tenemos varias entidades que han declarado de acceso restringido las actas de sus juntas directivas. Tenemos también la ley de Contraloría, que es la ley 315 del 22 de diciembre del 22. Es una ley que baja el estándar de investigativo y por parte de la Contraloría, crea potestades discrecionales al Contralor y a los funcionarios y a los servidores públicos que hacen el trabajo de auditoría, les quita la calidad de empleado de agentes de manejo y por lo tanto quedan eximidos de la justicia de cuentas,
que dice que aquellos funcionarios que son agentes de manejo están bajo la justicia de cuentas. Mira que nosotros cuando hicimos el reto por la transparencia, antes de siquiera saber quién iba a ocupar estas oficinas, ni ANTAI ni la justicia de cuentas, nosotros ya pedíamos en el reto por la transparencia que tanto la justicia de cuentas como ANTAI tuvieran leyes que las reforzaran, las hicieran más independientes y las fortalecieran. Cortizo firmó esta promesa y la incluyó de hecho en su plan de gobierno. Vamos a hablar de esto ahorita al volver. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Olga Dovaldía. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con la directora ejecutiva de Transparencia Internacional Capítulo Panamá, Olga Dovaldía. Olga, cerramos el bloque anterior hablando del reto por la transparencia. Ese reto fue firmado por Cortizo, fue incluido en su plan de gobierno y incluía la reforma de la ley de ANTAI y cumplir la ley de transparencia. ¿Alguna de esas dos cosas pasó? La reforma de la ley de ANTAI no se ha dado, por supuesto, ni siquiera han presentado el proyecto de ley que pudiera fortalecer la institución. Y es muy importante, Flor, porque ANTAI ha asumido dos funciones adicionales a las que ya tenía. Una de ellas es la custodia, el examen, la revisión constante, en teoría anual, y que ellos vayan a generar la prevención de los conflictos de intereses, al ser ellos los que reciben la declaración de intereses de funcionarios, que lastimosamente esa ley no incluyó la publicidad, que es lo que garantiza, en los países donde realmente funciona, garantiza, porque la sociedad y los medios están creando esa prevención. Ahora es ANTAI solita, que ha recibido más de 23.000 declaraciones de intereses, y tiene que tener el personal y la capacidad de poder hacer eso por un lado, y también se ha convertido en el ente rector de la protección de datos personales. En otras jurisdicciones, la autoridad que protege los datos personales no es la misma autoridad que también está protegiendo el acceso a la información pública. Entonces, realmente ahí merecemos una institución que esté fortalecida en la independencia. Tú hacías una pregunta anterior sobre si ANTAI ha sabido jugar su rol, y allá es un tema complejo, porque hay instancias en las que ANTAI ha vigorosamente defendido lo que contiene la ley, por ejemplo, en el tema de los dobles salarios, y hay instancias en que ANTAI ha adelantado criterios realmente que nosotros consideramos equivocados, como por ejemplo... La foto de Benicio Robinson. Exacto, que no es un dato biométrico de acuerdo a cómo se define en los estándares internacionales un dato biométrico. Entonces, hay no sé si la expresión coloquial aquella de una de cal y una de arena, pero realmente en un momento en que tenemos tan poca confianza en las instituciones públicas, no es el momento para hacer un cambio en la ley que disminuye la capacidad del ciudadano de hacer valer la ley, porque en realidad las leyes, todas las leyes contienen la parte sustantiva que es el derecho, pero donde el neumático le pega a la carretera y sabemos si sirve o no, es cuando hay la tensión entre una información que se necesita y alguien que no la quiere dar. Entonces, si nos bajan las vías de poder hacerla cumplir, porque la nueva vía administrativa donde ANTAI se erige como garante, es una vía que cuando el ciudadano la quiera recurrir va a tener que terminar en la sala tercera de lo contencioso administrativo. Entonces se acaba ese proceso mucho más sencillo, gratuito y directo de ir al órgano ejecutivo a que haga el contrapeso y el balance, perdón, al órgano judicial para que haga el contrapeso y el balance si otro poder no quiere entregar la información. Y el defensor del pueblo, que ha dicho sobre este tema, porque la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos. Claro, yo no he escuchado absolutamente nada, no sé si tú tienes más información que yo. Y sabes, es muy curioso, porque cuando la ley pasó, en este país demoramos 8 o 10 años en realmente arrancar esa cultura de transparencia. Y quien arranca fue la Defensoría del Pueblo. Juan Antonio Tejada, mientras fue defensor, creó el primer nodo de transparencia, dando la oportunidad y el espacio a que las entidades comenzaran a hacer la publicación de lo que se conoce como transparencia proactiva. Eso que implica la ley que es obligatorio que las entidades publiquen. Mira, desde la Fundación Libertad Ciudadana se hicieron hasta concursos de páginas web con la transparencia proactiva para ir promoviendo
esa cultura de transparencia que ahora ya está muy instalada y que no concebimos que una institución no tenga sus cosas publicadas, ¿no es así? Eso demoró en hacerlo valer. Una de las cosas que tiene este proyecto de ley es que realmente al quitar ciertas responsabilidades y generar esta capa burocrática adicional, no parece que vaya a generar ese entendimiento por parte del funcionario de que la información pública es del ciudadano. No es una dádiva que da el Estado al ciudadano, es lo contrario. Los ciudadanos somos los dueños de esa información pública. Sin embargo, como todo está en los detalles, el régimen de excepciones en el nuevo proyecto de ley es un problema. Y por último, Olga, ¿por qué esta ley es importante para más que solo periodistas? Por ejemplo, para el sector público, para el sector social, privado y para los ciudadanos en general. Es por la misma razón por la que los sectores que estamos preocupados estamos exigiendo esa consulta ciudadana. Por la misma razón que en el 2012 hizo una consulta ciudadana súper amplia, porque el sector privado necesita esa información para poder generar mayor competitividad y garantizar realmente un campo de juego nivelado, es decir, la libre competencia. En el sector social, la información que maneja el Estado es esencial para poder impactar las políticas públicas y manejar todo lo que es esa gran cantidad de ONGs que trabajan temas sociales, educativos, culturales en el país. Obviamente la libertad de expresión para los periodistas, pero no solo los periodistas. Sobre la libertad de expresión se sienta toda la creatividad de un país, se sienta la seguridad jurídica, inclusive nuestras calificaciones internacionales en cuanto a nuestro entorno como una democracia representativa, está basada en la capacidad de transparencia y hacerla cumplir. Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos hoy. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Olga Dovaldía, hablando de la nueva ley de transparencia. Que tengan buen día.